Buenos días a todos los medios, los compañeros de los medios de comunicación que nos acompañan en esta conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa la hemos convocado para anunciar la movilización que a nivel nacional se realizará el día 13 de marzo de este año y que hemos denominado En Defensa de la Vida. La pregunta a veces es ¿por qué en defensa de la vida? Porque es en defensa de la tierra, del agua, de nuestras fuentes de trabajo, de la cultura y de todo lo que este país o los representantes que están en las diferentes cámaras deberían estar defendiendo. Y vamos a darle lectura a un documento que hemos preparado. México se precia de ser un país que vive en democracia. En su Constitución se consagran las garantías individuales de sus ciudadanos, garantías que tendrían que ser suficientes para otorgar un mínimo de bienestar para poder vivir. Nosotros, los ciudadanos, ponemos en manos del Estado la administración del país en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que posteriormente, ramificados, le deben dar sustento a una vida en democracia, donde el suelo sea parejo, con el fin de que todos tengamos las mismas oportunidades de desarrollo sostenible y sustentable. Para poder generar entonces las ramificaciones de las que hablamos, cada determinado tiempo se realizan elecciones para mantener las líneas de conducción del país o cambiarla según dicta la mayoría. Pero resulta que en los últimos años las razones mínimas de la democracia, que son el otorgamiento a los ciudadanos de empleo, seguridad, educación, acceso a una vida digna, entre otros, y que son derechos esenciales para todo ser humano, no se cumplen. En las elecciones federales recientes, la mayoría de los mexicanos votó por un cambio en la conducción del país y vemos que no ha habido la transformación esperada por quienes decían que sí sabían hacer las cosas. Lo peor de todo es que nos encontramos frente a un gobierno mediático que nos dice o deja de decir lo que realmente sucede en el país, mientras que los de abajo, la clase obrera, los asalariados y sobre todo los no asalariados que deben conformarse o buscar un lugar en la informalidad, perciben las cosas de manera diferente. Recordemos que en el sexenio pasado la economía informal creció 3.4 millones, convirtiéndose en el motor del empleo en el país. Veamos el tema del empleo. Apenas el secretario de Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, aseguró al ministro de Economía de Suiza que uno de los objetivos de la reforma laboral es crear empleo decente. Pero el problema es que no existen nuevos empleos. El más reciente reporte del INEGI enfatiza que en diciembre hubo un ligero repunte del empleo, fue de 0.04%, lo cual resulta lógico porque las empresas contratan trabajadores para la época navideña, son empleos temporales. Pero esperemos el reporte del mes de enero, así que diferimos de que, como dijo el secretario de Trabajo, existe armonía y paz laboral entre los factores de la producción en nuestro país. Nada de eso. Por el contrario, siempre que el trabajador en México se enfrenta con el poder político y económico, se le discrimina y se le vulneran todos sus derechos. Recordemos que nuestros compañeros de pasta de conchos aún siguen atrapados en una mina sin darles una digna sepultura y cada día ocurren incidentes y accidentes en las minas mexicanas. Otro ejemplo es cuando la Suprema Corte de Justicia se subordina a un proyecto del Ejecutivo para dejar a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas sin defensa de sus derechos laborales ganados por toda una vida de empleo. A fines de enero les negó el amparo en el cual se planteaba que la Comisión Federal de Electricidad fuera el patrón sustituto. Ya ni se diga la carencia de certidumbre para los trabajadores que, al no poderse incorporar al trabajo asalariado por la carencia del empleo, optan por la informalidad antes de unirse a las filas del crimen organizado y son golpeados también todos los días a nivel nacional y en la Ciudad de México. En el caso del transporte se da lo mismo, se destruye al transportista a través de las concesiones a los monopolios y demoliendo los empleos autogenerados se aniquila el empleo y la vida en sí. Los compañeros del transporte, así como los comerciantes en la Ciudad de México, sufren cada día las consecuencias de una mala política pública que plantea, incluso en delegaciones como Tlalpan, cero tolerancia contra el ambulantaje.
Y uno se pregunta, ¿y por qué no cero tolerancia contra la falta de empleos? ¿Por qué no una creación de empleos y una política pública que los impulse por parte de los gobiernos locales y federales? En el país hay mexicanos que mueren cada año por las condiciones de hambre en las que viven, y cuando decimos por las condiciones de hambre es porque los escasos nutrientes que comen a diario les impiden realizar una vida productiva, y poco a poco se va deteriorando su vida social, económica y de salud. La violencia continúa siendo una gran amenaza para la mayoría de los mexicanos. El nuevo gobierno pretende matizar los hechos y ahora llama a que se deje de hacer apología de la violencia en los estados. Sin embargo, esto que parece ser un llamado a los gobiernos estatales a autocensurarse, como ya lo realiza el gobierno federal en el tema de la violencia, de ninguna forma inhibe o termina con la criminalidad. Esta permanece. Los datos sobre la continuación de los niveles e incluso el incremento de las actividades de la delincuencia organizada está todos los días en los medios de comunicación, de tal forma que el Estado de México, incluido el gobierno de la República, siguen sin atender las demandas de la sociedad para acabar con la violencia. Pero no conforme con eso, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos enviaron hace algunas semanas el mensaje de que si alguien tiene poder político de su parte, puede salir impune de cualquier situación que lo conecte con la delincuencia. Fue el caso de la francesa Florence Cassés, donde por la supeditación del Poder Judicial al Poder Ejecutivo, una persona que se presume cometió delitos no pudo ser juzgada en México. Todo esto forma parte de la falta de credibilidad en el sistema jurídico mexicano. Por varios fallos en contra de la sociedad mexicana, pero desde nuestro punto de vista, por el caso de Cassés y del ESME, los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación merecen ser sometidos a un juicio político, a partir de las declaraciones de ellos mismos, pues se reunieron con el presidente Enrique Peña Nieto antes de emitir sus fallos. Hoy vemos cómo en todo el país se destruye la vida y la clase política mira otras cosas. Plantea la fusión de intereses como el Pacto por México, que subordina a las instituciones desde los mismos partidos en sus procesos internos y las agendas legislativas. Trabajan para repartirse la escasa riqueza que ya le queda al país entre los grupos de la élite. Por otro lado, plantean iniciativas que no son otra cosa que la ley de Herodes, como la ley laboral, que no es más que la ley de los patrones. Y ahí nos viene luego la ley de los impuestos, la ley hacendaria. Recordemos que Agustín Carstens propuso como un área de oportunidad eliminar la tasa del IVA en alimentos y medicinas, aunque aclaró que la tarea de identificar o crear nuevos impuestos no corresponde al Banco de México, sino al Ejecutivo y al Legislativo. Lo declara en diferentes mesas, una la declara ante los legisladores del PAN y la otra le dice a los del PRD, pues ahora legislen para construir estos impuestos. Lo que miramos es un retorno al presidencialismo autoritario, donde los grupos o el grupo que está detrás del presidente Enrique Peña Nieto trabajan para inhibir la participación de los ciudadanos en los grandes asuntos de México. Y un ejemplo muy claro es la acometida en contra del Instituto Federal Electoral, los casos Monex y Soriana y la convalidación de los gastos del PRI y del hoy presidente, de quienes, a pesar de que todos lo vimos, afirman que no rebasó los gastos de campaña. También está en el panorama el golpe al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, IFAI, a cuyos comisionados quieren destituir en el Senado de la República. Y ya no se diga el caso Pemex, donde se pelean unos por privatizar y otros porque la paraestatal continúe siendo la caja chica de los grupos que se apoderan de la empresa. Señoras y señores reporteros, mientras las cosas se están polarizando en varios estados del país, no existe un referente ciudadano que pueda articular un movimiento a nivel nacional. Fuera del sistema de partidos, no existe un grado de organización en general. Esto es grave. Por eso, hacemos un llamado a las organizaciones a trabajar juntas, a unirnos en una gran cruzada nacional para recuperar el poder de la sociedad y lograr que nuestras decisiones o puntos de vista sean tomados en cuenta, que quienes nos gobiernan sepan lo que queremos y a lo que aspiramos. Hoy se teme por la inseguridad de los hijos, de las familias en sí. La clase política es incapaz de brindar la seguridad que necesitamos y comienzan a surgir nuevas alternativas, como es la policía comunitaria del estado de Guerrero.
Está también el caso de la destrucción de bosques por talamontes en Michoacán, donde surgen formas de autodefensa, como el caso de Cherán, o en las comunidades zapatistas de Chiapas, que es la defensa de la naturaleza y de la cultura. Incluso aquí mismo, en el Distrito Federal, los ciudadanos están tomando la justicia por sus propias manos, por la incapacidad o colusión de las autoridades en el combate a la delincuencia. Pero por la desorganización, si por estos grupos sociales llegan a afectarse intereses de los políticos o económicamente poderosos, pueden ser eliminados desde la lógica del Estado, criminalizándolos pese a que ellos combaten a los verdaderos delincuentes. Por estas razones y muchas más que existen, es que el próximo 13 de marzo realizaremos una movilización nacional, hasta el momento en 20 entidades federativas, y esperamos que se nos unan más por la defensa de la vida. Las entidades que participarán son, además del Distrito Federal, Chiapas, Coahuila, Guerrero, Nayarit, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Sonora, Zacatecas, Aguascalientes, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz, Nuevo León, Guanajuato, el Estado de México y Morelos. Aquí en el Distrito Federal pensamos movilizarnos alrededor de 10,000 personas el miércoles 13 de marzo a las 16 horas del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino. Muchas gracias. Sabemos que este comunicado es extenso, mas enlista en 4 cuartillas la problemática de nuestro país. Es imposible incluso la falta del número de crímenes dentro del periodismo o aún no resueltos. Esto es lo que hoy venimos a comentar, compañeros, y a informar.